luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para lo quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, para lo quiero ser en tus manos.
misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. La, 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 la. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti.
días, querida iglesia, qué gusto poder compartir nuevamente un tiempo juntos, un domingo en esta celebración. Y en este mes, o en este periodo, en este tiempo, estos 2 meses, estamos compartiendo la palabra del Señor bajo una consigna, la consigna o la serie Empoderados. Y la palabra que nos guía en este año es justamente la de Lucas capítulo 4, y la porción del versículo que estamos estudiando es precisamente como comienza. Allí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y allí comienza a desarrollar toda una serie de cuestiones o acciones para las cuales el Espíritu Santo nos ha ungido. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que significa ser empoderados para transformar. Fuimos compartiendo distintas cuestiones acerca de esto de ser empoderados. La semana pasada estuvimos hablando acerca de ser empoderados para resplandecer. Hace unos domingos atrás, Vera nos hablaba también acerca de las distintas funciones que el Espíritu Santo nos concede como reyes, como sacerdotes, como profetas, hombres y mujeres de Dios empoderados para llevar adelante una función. Y hoy quisiera que pudiéramos reflexionar acerca de la importancia de ser empoderados para transformar. El poder, o la unción, mejor dicho, es el poder y la autoridad espiritual que Dios nos concede con un propósito. En este caso, con el propósito de transformar. Los hombres y las mujeres de Dios, los hijos de Dios, hemos sido llamados con un propósito transformador. Tu vida es transformadora. Mi vida es transformadora una vez que el Espíritu Santo comienza a obrar en cada uno de nosotros. Hace unos años atrás escuché un chiste. Yo soy muy malo para los chistes, pero espero que en esta mañana colabores conmigo y que por lo menos allí en tu casa puedas aportar una sonrisa cuando te cuente esto. Hace unos años atrás escuchaba el chiste de un gendarme que estaba allí en la frontera, un gendarme que tenía una cuestión con la autoridad, y entonces viene un vehículo, es un chiste bastante viejo, se van a dar cuenta cuando les hable ahora, porque viene un coche que era un Renault 4, antiguamente conocido como el Correcaminos, y se detiene allí en la frontera, lo detiene el gendarme, y venían en ese Renault 4 5 personas. Entonces el gendarme los detiene y les dice: bueno, ustedes no pueden continuar. ¿Por qué? Le dice. Porque les piden los documentos, estaba todo en orden, y dice: pero no pueden continuar. ¿Por qué? Porque son 5 y el coche es un Renault 4. Entonces el conductor medio creyó que era un chiste justamente, y entonces le dice: no, pero bueno, ¿qué tiene que ver? Entonces este gendarme se enoja más todavía, le dice: escúcheme, ustedes no pueden continuar porque es un Renault 4 y ustedes son 5. Así que o se baja uno o se vuelven a su país. Entonces, ya preocupado, el conductor le dice: escúcheme, ¿quién es la autoridad acá? Y este gendarme ofuscado le dice: yo soy la autoridad. Yo soy la autoridad en este lugar, así que ustedes no van a pasar. Entonces, el conductor, tratando de conciliar, le dice: pero escúcheme, alguna otra autoridad debería estar por sobre usted, porque usted no solamente reacciona por usted, sino que alguna autoridad debe tener por sobre suyo. Bueno, en definitiva, este gendarme tuvo que asumir que tenía otra autoridad superior. Dice: sí, es verdad, allí está mi jefe, él es mi autoridad superior, pero no lo puedo atender porque está ocupado, peleándose con aquella parejita, ese matrimonio, 2 personas que están manejando un Fiat Uno. Muy bien, risas, sonrisas, se entendió el chiste. Muy bien, pero más allá de este chiste que se me ocurrió compartir en esta mañana, lo que quiero es que reflexionemos acerca de la importancia de esto de la autoridad delegada. Como este gendarme, nosotros tenemos la autoridad, una autoridad que nos fue conferida de parte de Dios con un propósito. No el propósito de este gendarme de detener personas en las fronteras, pero sí un propósito transformador para la vida de las personas. Y todos, de una u otra manera, siempre tenemos que rendir cuentas de la forma en que nosotros ejercemos la autoridad que nos es conferida. Así que de eso se trata el mensaje en esta mañana. Quizás vos estés escuchando allí y me digas: pero pastor, yo no tengo ninguna autoridad. Bueno, creo que es un error creer
que no tenemos autoridad cuando la palabra misma nos dice que el Señor nos concede autoridad? Por supuesto que Él es la autoridad, Él es el jefe, Él es la cabeza, Él es el único que tiene el poder, pero precisamente Él ha decidido delegar autoridad de su presencia a través de nuestra vida. Hoy vamos a ver un poquito esto y buscar a través de la palabra del Señor, a través del ejemplo de Pablo, que quiero que compartamos en esta mañana. Y vamos a leer esta historia en el capítulo 26 del libro de Hechos, justamente a partir del versículo 12 dice lo siguiente. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco, hablando el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, subrayen allí, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo, más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que voy a revelarte. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Aquí encontramos al apóstol Pablo compartiendo nuevamente su testimonio de conversión, nada más y nada menos que ante un rey, el rey Agripa. Quizás esta historia nos pase rápidamente desapercibida porque conocemos la vida de Pablo, pero haber llegado a compartir su testimonio delante de un rey implica que Dios le concedió esa autoridad y ese privilegio. Desde el momento mismo en que Dios llamó a Pablo, puso en su corazón esta posibilidad, este germen espiritual de poder hablar ante los reyes. De eso vamos a compartir un poquito más adelante. Pero, ¿de dónde saca Pablo esta autoridad espiritual? Cuando nosotros hablamos de autoridad espiritual, lo vuelvo a aclarar, no estamos hablando de nosotros, estamos diciendo precisamente que esa autoridad no es ni más ni menos que el Cristo, que es la cabeza, como dice allí en Efesios capítulo 1. Sin embargo, esa autoridad desde la cabeza también es transmitida al cuerpo y a través del cuerpo en una forma orgánica, en un funcionamiento orgánico. Esa definición también la menciona Watchman Nee en uno de sus libros que se llama precisamente Autoridad Espiritual. Esta palabra, autoridad, aparece 118 veces citada en el Nuevo Testamento con las mismas características. Cuando nosotros pensamos en autoridad espiritual, en tu vida o en mi vida, en la iglesia, estamos hablando precisamente de el poder de Dios y su personalidad cuando se manifiesta a través de nuestras vidas y cuando eso genera transformaciones, empezando en nuestras propias vidas, pero también en nuestro entorno, en nuestra familia y en la realidad que nos rodea. Realmente es interesante cuando nosotros podemos profundizar en esta idea, en este concepto, porque además nos coloca en un grado distinto de responsabilidad delante de Dios y delante de los demás. ¿De dónde sacó Pablo esta autoridad? Y la verdad que yo quisiera, a lo largo de esta mañana, mientras voy compartiendo este pasaje, volver a hacerte una y otra vez la misma pregunta. Una y otra vez la misma pregunta. Y la voy a hacer además pausadamente para que podamos reflexionar juntos en ella. La pregunta es, justamente, ¿tenés autoridad espiritual? ¿Tenés autoridad espiritual?
Y me gustaría que lo vayas aplicando a los distintos ámbitos de tu vida. Pero que comiences en este mismo instante a preguntarte si tenés autoridad espiritual sobre tu propia vida, sobre tu dominio propio, sobre tu temperamento, sobre tu personalidad, sobre tus hábitos, sobre tus costumbres. ¿Tenés autoridad espiritual allí? ¿Tenés autoridad espiritual en tu familia? ¿Tenés autoridad espiritual en el lugar donde trabajás? ¿Tenés autoridad espiritual en el lugar donde estudiás? ¿Tenés autoridad espiritual en tu barrio? ¿Tenés autoridad espiritual allí con tus hermanos en el grupo de vida? ¿Tenés autoridad espiritual en la iglesia o como parte de la iglesia? Me encantaría que esta pregunta nos desafíe en esta mañana a través de la palabra de Dios. Porque Pablo claramente fue llamado para tener y desarrollar esa autoridad espiritual. Y en realidad, toda la palabra que nos está moviendo en este año nos indica y nos lleva en la misma dirección. ¿Tenemos autoridad espiritual? Y yo quiero compartir rápidamente 4 claves o 4 conceptos que yo encuentro a la luz de la palabra en este mismo testimonio de Pablo, que creo que nos ayudan a poder entender, en primer lugar, a respondernos esta pregunta, pero en segundo lugar, también a ver qué cosas debemos desarrollar para tener esta autoridad espiritual. En primer lugar, o el primer desafío para que pensemos juntos en esta mañana, comienza allí también en la historia o el relato de Pablo. Y tiene que ver con que tenemos que darle el control a Dios. La autoridad espiritual comienza por darle el control a Dios. Y quisiera que lo pensemos de esta manera. Hace unos años, leyendo, me impactó descubrir, aunque todavía no lo entiendo claramente, pero me impactó descubrir que los aviones vuelan o alcanzan a volar justamente porque pasan de una ley a otra ley. De la ley de la gravedad a la ley de la aerodinámica. 2 leyes naturales creadas por Dios, pero que se manifiestan de distinta manera, la ley de la gravedad y la ley de la aerodinámica. Para que un avión pueda volar, tiene que pasar de la ley de la gravedad a la ley de la aerodinámica. Y haciendo una comparación de esto, nuestra vida espiritual, para tener autoridad, para poder fluir en la autoridad y el poder de Dios, y para poder transformar nuestro entorno a partir de esa autoridad, necesita pasar de la ley de gravedad espiritual a la ley de la aerodinámica espiritual, a la ley de mantenerse sobre la tierra atados a nuestros conceptos, a nuestros criterios, a nuestra forma de pensar, a tener el control a la ley del aire, la de aerodinámica, que es el control del espíritu sobre nuestras vidas. Pablo aprendió esto rápidamente. Fíjense, precisamente lo que Pablo hace es lograr pasar de esa autoridad humana que él tenía y de alguna manera hasta embestía a la autoridad del Espíritu. Dicho de otra manera, tenemos que entender los conceptos de poder y autoridad en el reino de Dios y tenemos que cambiar nuestro paradigma terrenal. ¿Por qué les digo que Pablo es un ejemplo de esto? Porque el texto dice que él tenía poder y autoridad bajo la ley que le habían dado los escribas. Recuerden que él iba con una nota, con una carta de autorización para apresar a todos los cristianos y meterlos por lo menos en la cárcel. Tenía una autoridad tremenda en términos religiosos, no espirituales, lo cual también es importante poder diferenciar. A veces podemos tener grandes investiduras o nombres o funciones religiosas, eclesiásticas, lo cual no significa necesariamente que eso esté respaldado por el poder y la autoridad de Dios.
Ahora, Pablo tenía esa investidura religiosa y tenía una autoridad concedida terrenalmente por los fariseos. Esa era su ley de gravedad. Sin embargo, cuando se produce el encuentro trascendental con Cristo, Pablo empieza a caminar en la ley de la aerodinámica. Una vez que Pablo conoció al Señor Jesús, su vida es transformada y el Espíritu Santo comienza a gobernar sobre él. Entonces, lo mismo que sucede con un avión, ya Pablo no tiene el control de la situación. Pablo, en ese relato, pierde todo el control y el poder de Dios incluso se perfecciona hasta en su debilidad, como él lo diría. Pablo entendió que a partir de allí ya no sería él quien manejara su vida, sino que solamente o simplemente sería el responsable de controlarla. Y acá también quiero hacerte una pequeña salvedad. No significa que vos ya no tengas nada que hacer con tu vida. La diferencia es que ahora tu vida está guiada por el Espíritu Santo. Tu vida está empoderada por el Espíritu Santo. Tu vida tiene la autoridad del Espíritu Santo y te va a conducir conforme a los planes y los propósitos de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero todavía vos tenés la responsabilidad de pilotearla. Todavía vos tenés la responsabilidad de controlarla. Ya no de controlarla. Ya no tenés la responsabilidad de la ruta, ya no tenés la responsabilidad de la dirección, ni tampoco de lo que te sostiene o que te eleva, pero sí la responsabilidad de mantenerte allí. ¿Se imaginan un avión sin un piloto, no es cierto? Y allí lo mismo sucede con este ejemplo. En innumerables situaciones nosotros encontramos que Pablo muestra evidencias del control del Espíritu Santo sobre su vida. Por ejemplo, cuando quiso ir allí a predicar en Asia y el Espíritu Santo lo detiene y le dice que no. O cuando el Espíritu lo guía a otros lugares. O tantas ocasiones en las cuales podemos ver una intervención clara de parte de Dios en su vida. Autoridad espiritual, en primer lugar, significa darle el control a Dios. Y esto es importante para cada una de nuestras vidas. Y vuelvo a la pregunta con la que iniciamos, porque la voy a hacer al final de cada uno de estos puntos que voy a mencionar. En tu familia, en tu trabajo, en la relación con tus amigos, en tu ministerio y aún en tu propia personalidad, ¿aprendiste a darle el control a Dios? ¿Aprendiste a buscar el control y el dominio de Dios? ¿O seguís teniendo vos el control? ¿Seguís carreteando sobre la tierra una y otra vez sin despegar? Porque no querés soltar el control. Este es un ejercicio espiritual que hasta es difícil de explicar. Creo que este ejemplo de la aviación puede ilustrarnos un poco, casi como si fuera una especie de parábola moderna. Sin embargo, es fácil de entender en términos espirituales. Vos sabés claramente cuando tu vida es guiada por el Señor y vos simplemente tenés que controlar de permanecer en Él y buscar lo que Él tiene para vos. O cuando todavía estás carreteando una y otra vez y dando vueltas en el mismo punto sin lograr despegar. Este año, este tiempo, esta palabra de Dios recibida nos ayuda a entender este concepto claramente. En primer lugar, para que la autoridad espiritual de Dios se manifieste en nuestras vidas, necesitamos sí o sí darle cada día el control a Dios de nuestras vidas. El segundo concepto que quiero que veamos juntos en esta mañana y que se aplica también a esta historia, a este relato del apóstol Pablo, es que para vivir o reflejar la autoridad espiritual, necesitamos desafiarnos más allá de nuestras propias narices. Es decir, más allá de nuestra realidad y de las limitaciones que nos plantea nuestra propia realidad. Quiero que volvamos a repasar el llamado que Dios le hace a Pablo. Un llamado a las naciones y a los reyes.
le dice el Señor, insistió el Señor, porque este hombre es instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Pablo en este momento estaba ante un rey, ante el rey Agripa, pero también lo estuvo ante gobernadores, como el caso de Félix o el caso de Festo, y probablemente también lo estuvo ante el César, y por lo menos con mucha seguridad ante sus servidores. Pablo fue llamado con un propósito que iba más allá de lo que sus propios ojos podían ver. Él estaba vinculado al pueblo de Israel, estaba vinculado al pueblo judío, y allí estaba fijada su mirada. De hecho, cada vez que iniciaba una acción misionera comenzaba por las sinagogas. Sin embargo, una y otra vez Dios le lleva a romper esas barreras e ir más allá de sus propias limitaciones visuales, mentales. Y esto es lo que Dios anhela para manifestar su autoridad espiritual en tu vida. Que podamos romper nuestras propias miradas, nuestros propios conceptos, la propia limitación de cuál es nuestro terreno, nuestro campo de acción, y poder ver más allá conforme a lo que Dios nos quiere revelar. En el caso de Pablo, otra vez, una y otra vez tuvo que ir rompiendo esas barreras. Por supuesto, básicamente, la primera barrera que él tiene que romper es que él, siendo judío de judíos, celoso de su propia religión, Dios lo envía a predicar a los gentiles. Dios lo envía a romper barreras que él había creado alrededor de su vida. Yo creo que el gran desafío para que la autoridad espiritual de Dios se revele en tu vida y en mi vida pasa por la relación con las personas que Dios nos envía a compartir su palabra. A veces son las cercanas, a veces son aquellas que ni siquiera nosotros nos imaginamos, y muchas veces son aquellas para las cuales nosotros creemos no estar preparados, o probablemente no estemos preparados. Incluso quizás aquellas que en algún momento hayamos considerado como nuestros propios enemigos. Fíjate lo que dice el propio apóstol Pablo allí en 1 Corintios capítulo 9, versículos 19 al 22. Dice, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Pablo manifiesta una y otra vez que el Espíritu le fue guiando a moldearse conforme a aquellos a quienes el Espíritu quería alcanzar y transformar por medio de la autoridad y el poder espiritual que había consagrado y que había colocado en Pablo. Por eso Pablo entiende claramente que su actitud tiene que ser la de romper esa mirada y romper esos límites y hacerlo a través de cosas concretas. ¿Cuáles son las cosas concretas por medio de las cuales Dios te lleva a romper tus límites de comodidad, a acercarte a las personas, incluso aquellas que no conoces, o aquellas que te resultan extrañas, o incluso aquellas que a lo mejor en algún momento consideraste tus enemigos? Orar, involucrarte, pensar en sus necesidades, ponerte en sus propios zapatos, tratar de comprender su realidad, pensar en cómo son los débiles y aún volverte débil, como lo hizo Jesús, para poder acompañarlos, para poder ayudarles a que sus vidas sean transformadas. No importa cuántas personas haya a tu alrededor, si Dios te lleva a transformar sus vidas por medio de su poder, Él
vos necesitas, mejor dicho, romper tus barreras. Necesitamos romper nuestras miradas, muchas veces segmentadas, opacadas o encerradas, que no nos permiten ver más allá de nuestras narices. Y otra vez viene la pregunta, ¿no? En esta mañana, para mí, en primer lugar, que estoy compartiendo esta palabra y que he sido desafiado por ella, pero también para vos que estás escuchando allí, para ustedes, amados, querida iglesia, esta pregunta es para nosotros. ¿Estás dispuesto a romper las barreras para que el poder de Dios se manifieste? ¿Estás dispuesto a romper tus propias barreras para que el poder de Dios se manifieste? En tu familia, en tu entorno, en tus amigos o hasta en los lugares más lejanos. ¿Estás dispuesto a que a través del obrar de Dios tu vida pueda alcanzar a muchas personas? Eso es autoridad espiritual. Eso es autoridad espiritual. En estos días partió a la presencia del Señor un tremendo hombre de Dios, el pastor Luis Palau. Y yo creo que a todos de una u otra manera se nos cayó una lágrima en el corazón. Porque todos, aunque sea en un instante de nuestra vida, hemos sido tocados o por una predicación, una palabra o algo que vino de parte de él, o sus programas, ¿no? Y pensaba, siempre que escuchaba sus mensajes decía, qué sencillo que predica este hombre, qué simple, sin embargo, qué profunda que es la palabra, y qué unción, qué autoridad le concedió el Señor al hacerlo. Y nosotros hemos sido llamados a tener autoridad espiritual, porque el Espíritu de Dios está sobre ti y sobre mí y ese es el que nos concede la misión y la tarea, que va más allá de nuestras propias narices, más allá de tu realidad cotidiana, más allá de aquello que a veces te encierra, te ahoga y te asfixia, más allá de tus conceptos, de tus preconceptos, y allí es donde Dios quiere manifestar su autoridad espiritual. Muchas veces no alcanzamos a ver el poder de Dios obrando a través de nuestras vidas simplemente porque no nos desafiamos a creer en lo que Él va a hacer cuando oramos por alguien, cuando ministramos a alguien, cuando le compartimos la palabra a alguien, cuando oramos por alguien. El Señor nos está llamando en este tiempo a romper los desafíos, a romper las estructuras y la mirada más allá de nuestras propias narices. En tercer lugar, quiero decirte en esta mañana y también a partir del testimonio del apóstol Pablo, que no hay autoridad sin sujeción. Puede ser que hasta acá te haya gustado el mensaje porque hablaba de ser empoderados, de desarrollar tu pleno potencial, de que vos podés. Y ese mensaje del que vos podés y vos podés, que tanto se escucha hoy en día, para mí tiene una clara connotación de interdependencia, que a partir de Jesús se establece por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia. Aunque el propio Señor Jesús nos enseñó que Él era interdependiente con el Padre y con el Espíritu Santo. Y por eso quisiera que pensemos en esto. No hay autoridad sin sujeción. Y vos me podés decir, bueno, pero el apóstol Pablo era el superapóstol, el mega apóstol, tenía un montón de colaboradores, todos seguían lo que él decía. En todo su ministerio, el apóstol Pablo necesitó sujetarse a otros, de una u otra manera. Y desde el primer momento, allí en su llamado, allí en su conversión, él necesitó sujetarse, por ejemplo, a un discípulo que estaba allí temeroso, que no sabía ni siquiera si ir a verlo o no, que se llamaba Ananías. Y dependió hasta que Ananías lo llevara de la mano porque no podía ver. Necesitó sujetarse a Ananías. Y más adelante necesitó sujetarse a Bernabé, porque el resto de los apóstoles le tenían temor, no lo conocían, no lo reconocían, hasta que Bernabé fue a relacionarse con él, buscarlo.
Pablo necesitó sujetarse a Bernabé. Y así a lo largo de todo su ministerio, incluso vemos ya en el último tiempo cuando él vuelve a Jerusalén y a partir de allí finalmente termina en ese viaje terrible hasta Roma, que cuando llega a Jerusalén, allí los judíos que estaban, o los judaizantes que estaban allí en la iglesia, de alguna manera ejercen presión sobre las autoridades espirituales de la iglesia y le piden a Pablo que él, que tanto se rebeló contra el tema de las prácticas judaizantes, tenga que hacer allí una de las prácticas para garantizar de alguna manera que él no iba en contra del pueblo de Dios. Pablo entendió que la autoridad espiritual también tiene que ver con sujeción. Yo creo, queridos hermanos, y esto es algo que aprendí ya desde hace muchos años, que todos necesitamos sujetarnos constantemente a alguien que de alguna manera Dios le ha concedido una autoridad espiritual para ministrarnos, para guiarnos en un momento dado, en una situación dada o quizás toda la vida. Mentores, pastores, siervos, líderes. Yo tengo que dar muchas gracias a Dios por aquellos hombres de Dios que han sido mis mentores, mis pastores, mis guías. Aquellos que no siempre están disponibles, no siempre tienen la posibilidad, pero que de alguna manera Dios me ha permitido que sus vidas me ministren, me ayuden, me aconsejen. No hay autoridad sin sujeción. Porque nuestra primera sujeción es a Jesucristo, por supuesto. Pero también el Señor nos enseña a sujetarnos unos a otros. Unos a otros. Por eso es tan importante pensar como iglesia la importancia que tiene que unos y otros podamos acompañarnos, ministrarnos, pero también dejarnos pastorear, guiar. Muchas de las veces o muchas de las situaciones por las cuales en nuestra vida no se manifiesta la autoridad espiritual es porque no dejamos en primer lugar que otros nos guíen también espiritualmente. Muchas de las veces nos rebelamos, tenemos corazones tercos, duros, y entonces allí el Espíritu de Dios no puede hacer su obra en nosotros. A veces nos creemos tan suficientes, tan poderosos, que no pedimos consejo a nadie, que no buscamos la dirección de nadie. Sin embargo, la Biblia una y otra vez nos muestra que somos interdependientes. Y comencé precisamente mencionando el ejemplo del Señor Jesús, porque cada mañana el Señor Jesús se ponía de rodillas delante del Padre para buscar su voluntad. Y así nosotros debemos hacerlo cada día. Pero también Dios nos ha concedido, dice en Efesios 5:21, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Dios. El Señor estableció la iglesia, el Señor estableció personas para que puedan guiarte, ministrarte, acompañarte, ayudarte en tu proceso espiritual. Si querés manejarte como un lobo solitario o como el llanero solitario, quiero decirte que en términos espirituales esto no funciona. No funciona así la autoridad espiritual. Y los discípulos también lo tuvieron que aprender. Cuando estaban disputando allí un lugar, el Señor les tiene que decir que justamente se trata de todo lo contrario. Se trata de buscar en otros, de sujetarse a otros, de servir a otros. El poder, en la ocasión en la cual el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Y aquí viene otra vez la pregunta. Otra vez la pregunta en esta mañana. ¿Estás dispuesto a sujetarte, a someterte, no solamente al poder de Dios, que eso ya lo mencionamos anteriormente, sino también a otros que te aconsejen, que te guíen, que te enseñen, que te acompañen, para que el poder y la autoridad de Dios se manifieste a través de tu vida? Tuve la bendición y el privilegio de viajar durante
4 años con el pastor Alberto Procochú. Quizás algunos lo conozcan y otros no. Un gran y tremendo hombre de Dios. Y viajando con él aprendí muchísimas cosas. Una persona que prácticamente ni habla, es decir, públicamente, es decir, tiene un montón de escritos y cuando predica con una autoridad extraordinaria y cuando tiene que hablar lo hace con una autoridad extraordinaria, pero no vi que desbordaran muchas palabras de él por demás, pero aprendí que es un hombre que supo formar a otros hombres y a otras mujeres, su esposa también. Y aquí hay un secreto extraordinario. Cuando nosotros nos dejamos moldear, formar, y nos sujetamos también a otros, Dios se empieza a manifestar a través de nuestras vidas. Así que el desafío en esta mañana es, si querés que la autoridad, el poder, la unción, a través de la unción de Dios, se manifieste con autoridad a través de tu vida, pensá. ¿A quién te vas a sujetar? ¿A quién vas a buscar? ¿De quién necesitas ser guiado, acompañado y ministrado en este tiempo? Porque a través de eso también se va a manifestar el poder de Dios en tu vida. Y el cuarto aspecto que quisiera compartirte en esta mañana es que no hay autoridad espiritual sin multiplicación. No hay autoridad espiritual sin multiplicación. Si Dios te ha concedido autoridad espiritual, es para que la multipliques. Es para que la multipliques. El apóstol Pablo tenía en claro esto. Por eso tenía innumerable cantidad de colaboradores, así le llamaba a él, pero en realidad eran justamente también líderes de casas, guías, siervos, hombres, mujeres, misioneros, pastores, obispos, un montón de personas, profetas, que colaboraban y que eran parte de esa multiplicación de su autoridad espiritual en otros. Dios te ha concedido una autoridad espiritual, no para que la concentres, porque precisamente, así como la parábola de los talentos y tantas otras que encontramos en la Biblia, si lo que Dios te da no se multiplica, entonces se pierde. Se pierde. Y una de las formas de perder autoridad espiritual es cuando querés concentrarla exclusivamente en tu vida. El Señor nos enseña, el propio Señor Jesús formó y preparó a 12 discípulos para delegar en ellos la tarea y también la autoridad, también el poder. Y los discípulos aprendieron esta metodología o esta forma después de haber luchado durante mucho tiempo con ese concepto raro, extraño que tenían del poder, de querer concentrarlo y de creer que Jesús lo iba a concentrar solamente en él. Entonces buscaban estar al lado de él. Ese concepto raro, extraño, no tiene nada que ver con el reino de Dios. El reino de Dios es un reino donde la autoridad espiritual se multiplica permanentemente. Esa es parte del modelo de nuestra iglesia. Eso es lo que hemos comprendido también como iglesia. En la iglesia, en primer lugar, el ministerio es de todos. Desde el primer día que vos llegás a la iglesia, desde el primer día que vos aceptaste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, el ministerio también te pertenece. También sos ministro de Dios y tenés la posibilidad de llevar adelante la tarea de predicar, de liberar, de sanar, de orar por las personas, de ministrar la vida de las personas, de compartir el Evangelio. No necesitas toda una vida de especialización y pasar por distintas funciones. Eso es algo que todo creyente que forme parte de la iglesia Vida Plena puede hacer desde el primer instante, desde el primer momento. Pero además, tenés personas que te guían, personas que te ministran, tenés a los líderes en tu grupo de vida, tenés a los colaboradores. En definitiva, todos somos colaboradores. Quizás la palabra líder es una palabra bastante extraña que ni siquiera aparece concretamente en la Biblia. Así que me gusta la palabra colaborador, la palabra sunergos, unido al poder de Dios para multiplicar ese poder
de Dios en otros. Por eso en los grupos de vida se multiplican en otros grupos de vida. Por eso los colaboradores o los líderes se multiplican en otros colaboradores. Y así sucesivamente. Y la iglesia se va a multiplicar en otras iglesias hasta que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Porque esas son las barreras que Dios nos llevó a ir rompiendo en nosotros mismos. Querida iglesia, esta palabra que el Señor te ha concedido, que nos ha concedido en este año, tiene que fructificar de tal manera que esa autoridad que Dios nos ha dado para transformar sirva para multiplicarse también en muchos otros. Vos tenés que ser discipulador de otros. Otros tienen que mamar, aprender, formarse a partir de la propia autoridad que Dios te ha concedido. Uno de los recuerdos más lindos que tenemos de cuando comenzamos la obra aquí en Herli es que al principio aquellos que se discipulaban, no dábamos abasto con los discipulados, así que aquellos que se estaban discipulando mientras se iban discipulando y estaban un poco más avanzados, ya empezaban también a discipular a otros. Ese es un modelo multiplicador. Es un modelo donde la autoridad espiritual que Dios nos concede se va multiplicando y multiplicando y multiplicando. No se concentra. No se concentra en ministerios, no se concentra en personas, no se concentra en templos, no se concentra en un espacio, sino que se multiplica y se multiplica y se multiplica hasta donde Dios quiera que eso llegue. Amada iglesia, y viene justamente la última pregunta en esta mañana. ¿Estás dispuesto? ¿Estamos dispuestos a invertir tiempo para multiplicarnos en otros? Para que el poder de Dios que se manifiesta en tu vida se multiplique también en otros, para que otros también puedan empezar a experimentar lo mismo. Es extraordinario pensar que la unción que el Señor nos ha dado es para transformar vidas, empezando por la tuya, la de cada uno de nosotros, transformar realidades, transformar familias, transformar situaciones, transformar crisis como las que estamos viviendo, transformar generaciones, transformar ciudades, transformar el mundo entero, por medio de esa autoridad, que no es terrenal, que no tiene que ver con la ley de gravedad, con la ley de estar apegados aquí, de tener el control de todo, sino tiene que ver con darle el control a Dios, tiene que ver con mirar más allá de nuestras propias narices por medio de los ojos de la fe. Tiene que ver con sujetarnos y someternos a otros. Y tiene que ver con multiplicarnos en otros. Querida iglesia, quiero que oremos en esta mañana. Esta palabra que el Señor nos ha dado nos trae tremenda responsabilidad. Porque estamos diciendo que estamos siendo empoderados por Dios. Pero empoderados para transformar. Empoderados para transformar. No para conservar el poder, porque el poder de Dios no se puede conservar. El poder de Dios solo se manifiesta cuando nosotros lo compartimos y transforma a los demás. Así que te invito a que oremos juntos en esta mañana. Y que al orar, te animo a que pienses en tu vida, pero que también pienses en la iglesia en la que Dios te puso. Porque no estás acá por casualidad. No estás acá simplemente porque apareciste, porque viniste, porque alguien te invitó o porque viste algún mensaje. No estás acá porque te gusta o porque te sentís cómodo, aunque eso haya sido la puerta por la cual ingresaste. Estás acá porque el Señor te trajo a ser parte de lo que Él está haciendo. No de lo que va a hacer, sino de lo que ya está haciendo. Así que quiero animarte a que oremos juntos en esta mañana. Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo. Te damos gracias por tu palabra recibida, por poder caminar en ella, Señor. Y en esta mañana, Señor, como iglesia, queremos pedirte, queremos comprometernos a su vez a que estas características de la manifestación de tu autoridad y de tu poder delegada en nuestras vidas
puedan dar frutos. En primer lugar, sujetándonos a vos. En segundo lugar, mirando más allá de nuestras propias narices y nuestras propias limitaciones. En tercer lugar, Señor, aprendiendo a sujetarnos a otros y recibir guía, orientación, pastoreo, ministración de otros. En cuarto lugar, dispuestos a multiplicarnos inmediatamente a otros. Señor, que esta unción, que la característica de esta unción se manifieste sobre mi vida, se manifieste sobre tu vida, se manifieste sobre tu iglesia, Señor, en esta manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia, y a disfrutar de la presencia, de la unción, del poder, de la autoridad que el Señor nos confirió, nos delegó, nos encomendó para transformar la vida de todos. Que Dios te bendiga. Que sigas.